Dale. Ocho. Muy buenas, somos el grupo número 11, conformado por Andrés Bajani y Raúl Rodríguez. Entonces vamos a hablar acerca del Power Factor Correction using Boost Converter. Entonces, siendo breves, eh, vamos a recordar lo que son los conceptos de lo que es factor de potencia, lo que es la corrección del factor de potencia, y cómo esto involucra al converter bus. Entonces, a breve rasgo, el factor de potencia, ¿qué es lo que hace? Mide la eficiencia del uso de la energía. Entonces, por medio obviamente de métodos, nosotros vamos a corregir ese factor de potencia, pero a su vez también añadiendo lo que es el convertidor Bosch. Entonces, es muy importante conocer eso. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces a lo que nosotros tenemos lo que es la introducción. Listo, en la corrección de factor de potencia usando el convertidor Bosch es importante en varias aplicaciones industriales y tecnológicas. Mejorar la eficiencia energética de máquinas industriales y dispositivos electrónicos de consumo. Entonces, como nosotros vemos aquí en el diagrama, tenemos seis, por así decirlo, seis elementos principales. Lo que es la fuente de corriente alterna. También tenemos lo que es el rectificador. Tenemos lo que es el inductor. Tenemos lo que es el convertidor Boost. Tenemos el controlador y tenemos el filtro de la carga. Como nosotros sabemos la fuente de corriente, es la que obviamente nosotros tenemos en casa. Entonces, es una fuente de corriente variable. En sistemas de sin corrección de factor de potencia, la corriente y el voltaje suelen estar en desfase. Es lo que causa el bajo factor de potencia. Entonces, mediante la rectificación, convierte la señal AC a señal DC. Obviamente, esta señal también aún puede tener variaciones que hay que tener mejoras. Estos componentes, lo que es el inductor y el diodo, trabajan con interruptor S1. Entonces, para convertir la señal DC a una señal continua estable, elevando el voltaje, obviamente. Y también importante, tenemos lo que es el convertidor Boost, el cual está accionado por el interruptor 1. Se controla mediante una señal de modulación PWM que se ajusta con la cantidad de energía transferida a través del inductor, el cual controla la salida. Tenemos lo que es el controlador Boost. El controlador se ajusta al ciclo de trabajo PWM para que así el sistema se mantenga con el voltaje y la corriente en fase, lo cual nosotros conocemos que es lo que ayuda a mejorar el factor de potencia. Y por último tenemos lo que es el filtro y la carga. El filtro capacitivo C y la resistencia RL ayudan a estabilizar la corriente y mantener el voltaje de salida de C en niveles adecuados. Eh, Siguiente. Muy bien, entonces en esta diapositiva vemos lo que son los parámetros de diseño de la etapa de potencia del sistema de corrección. Entonces, vemos brevemente los parámetros de diseño. Está lo que es la potencia de salida, la máxima potencia, el rango de trabajo de voltaje y tenemos lo que es el rango el trabajo de frecuencia. Entonces, lo primero, sabemos que el convertidor está diseñado para entregar hasta 250 vatios de potencia en su salida. Este valor indica el límite de potencia que puede manejar el sistema de manera segura y eficiente. También lo que es el rango de voltaje de entrada, el cual va de 80 a 270 voltios. El convertidor puede operar dentro de este rango en RMS, lo cual es una forma de medir la potencia efectiva de la señal láser. Este amplio rango de entrada permite que el sistema funcione en condiciones de voltaje fluctuante, lo cual permite que se adapte a distintas redes de suministro eléctrico. Y bueno, el rango de frecuencia. Como nosotros sabemos, generalmente en función a los países, ¿verdad? Los diferentes países del mundo, sabemos que por lo general se trabaja con 50 Hz o con 60 Hz. Entonces, esto permite que sea bastante versátil en cuanto a su lugar de trabajo. Siguiente.
Listo, tenemos lo que es la operación en lazo cerrado con controlador de la corriente del inductor. Entonces, en este diagrama se muestra la operación en lazo cerrado del factor de potencia con control de corriente del inductor. Entonces, aquí tenemos varios componentes. Entonces, brevemente tenemos lo que es la fuente de voltaje. Sabemos que la señal de entrada, que se representa con VI, que tenemos ahí, es una fuente de corriente alterna. ¿Ya? También tenemos los rectificadores de uno, de 2, de 3, de 4. Este conjunto de diodos rectifica la señal AC, generando una corriente continua pulsante que puede ser usada en la etapa de corrección de factor de potencia. El inductor y la corriente del inductor. Después del rectificador, la corriente pasa a través del inductor. Este inductor es crucial porque ayuda a suavizar la señal y almacena la energía temporalmente, lo cual es necesario para controlar la corriente de salida y mejorar el factor de potencia. Y L representa la corriente a través del inductor. Esta corriente se controla para mantenerse en fase con el voltaje de entrada. Tenemos la que es la parte del controlador del lazo cerrado. La corriente del inductor se compara con una referencia de corriente IMS, lo cual tenemos ahí igual a seno de WT. Entonces, también tenemos lo que es el error entre IMS y IL, lo cual se utiliza para ajustar el sistema. Este error es procesado por el lazo de control, permitiendo que la señal se ajuste a la corriente del inductor para que coincida con la forma de onda deseada. Tenemos el interruptor de potencia y diodo, eh, junto con el diodo, o sea, estos controlan el flujo de energía en el circuito. El controlador ajusta el ciclo de trabajo de este interruptor para mantener la corriente y voltaje de salida estables. Listo. Entonces, a grosso modo, el lazo cerrado usando el control de la corriente del inductor para asegurar que la forma de onda de la corriente siga cerca del voltaje de entrada, lo cual mejora el factor de potencia, que es el objetivo de esta presentación. Siguiente. Listo. En esta diapositiva se describe el análisis de las variaciones de voltaje de entrada y cómo afectan a la corriente de entrada en el sistema de corrección de factor de potencia. Entonces, el rango de voltaje de entrada, como nosotros ya lo hemos mencionado brevemente, puede variar entre 80 y 270 RMS. Este rango es amplio, lo cual permite al sistema adaptarse a diferentes condiciones. Lo que es la corriente máxima representa el valor promedio máximo de la corriente de entrada, que sea cuando el voltaje de entrada es mínimo, es decir, el VI, lo cual nosotros vemos ahí. Tenemos también lo que es la parte del cálculo de la I máxima. Entonces, nosotros sabemos que eso se calcula mediante la división entre la potencia y el valor de voltaje para calcular lo que es el valor promedio de la corriente de entrada cuando el voltaje de entrada es mínimo. Entonces, en este caso, según los valores que ya tenemos 250 watts y 80 voltios, lo cual da un resultado de 3,12 amperios RMS. También tenemos lo que es la corriente pico de entrada. Y bueno, es el valor máximo instantáneo de la corriente, ¿no? Y se calcula utilizando el valor promedio máximo. Entonces, esto permite conocer el valor de la corriente en el pico de su ciclo, lo cual es fundamental para el dimensionamiento de los componentes del circuito, como inductores, transistores, para asegurarse que todos se encuentren dentro de un rango el cual permite adaptarse a- a las corrientes. En este caso, corriente de pico de entrada. Y bueno, también tenemos la forma de onda. Nosotros como conocemos la forma de onda BI la IT. Estas gráficas, en las cuales nosotros tenemos aquí la señal azul, muestra el voltaje de entrada y la señal roja lo que es la corriente. Entonces, brevemente nosotros recordamos lo que es el factor de potencia, que prácticamente es el coseno de teta, en donde el coseno de teta que es igual a 1 significa que
eh, obviamente el factor de potencia es el máximo. Ya, ok. Siguiente. ¿Ya por cuál vamos? ¿Esa es la mía última o cuántas más me quedan? Penúltima, penúltima. Esta es la penúltima. Ah, Ok, déjame ver el tiempo. Ya, listo. Está bien, estamos bien. Ok, entonces, en esta diapositiva se muestra una gráfica de corriente de entrada en función del tiempo, destacando la corriente pico de entrada, como ya lo mencionamos previamente, y la corriente de entrada promedio. Como vemos la traza azul, la corriente de entrada, la curva en color azul representa la corriente de entrada en cada instante, que varía en la forma senoidal, como nosotros conocemos. La traza roja, la corriente de entrada promediada, eh, es una representación suavizada de la corriente que permite analizar el comportamiento medio sin considerar las variaciones instantáneas que nosotros conocemos que suceden en el tiempo, ¿no? Ciertas variaciones. También tenemos lo que es la corriente pico. Eh, en la gráfica se observa el valor máximo de la corriente de entrada, representado por I máximo, el cual nosotros vemos ahí. Es el punto más alto de la onda de la corriente. Y en este caso lo calculamos obviamente con las fórmulas que tenemos ahí, ¿no? Que es raíz de 2 por potencia sobre BI, lo cual nos da un valor de 4,42 amperios. Eh, este valor es fundamental para el diseño del sistema, ya que define la capacidad máxima de corriente que debe soportar los componentes eléctricos sin sobrecargarse, y obviamente manejando todo dentro de un rango estable. Entonces, la gráfica destaca una zona a ampliarse en la parte superior de la curva, donde se alcanza un valor pico de corriente. Este análisis detallado permite ver cómo la corriente de entrada se comporta en un punto máximo, lo que es importante para el control y la estabilidad del sistema. Entonces, a grosso modo, la gráfica muestra cómo la corriente de entrada sigue, sigue un perfil senoidal, alcanzando pico en cada ciclo. La corriente pico es más alta que el valor promedio debido a la naturaleza senoidal. Entonces, este análisis es importante para dimensionar adecuadamente los componentes y asegurar que todos se manejen dentro de un rango óptimo, ¿no? Sin afectar a ninguno de los componentes. Siguiente, por favor. Eh, esa de ahí. Dame un segundo. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es operación en lazo cerrado con control de corriente del inductor. Entonces aquí vemos cómo cada uno de los componentes o cada uno de o sea, cada uno de los componentes tiene su función. Y como hemos analizado previamente, según en función a las corrientes máximas, nosotros establecemos los parámetros de cada uno de los elementos, como son los inductores, lo que son los capacitores, asimismo, como eh, en función a la diferencia del valor parametrizado, de los valores que se desea obtener. Dentro de este lazo cerrado siempre se obtiene una señal de error, que es la que vemos aquí en la parte derecha, la cual nos permite controlar y ajustar el sistema en función a cómo nosotros queremos, ¿verdad? Esto permite a que siempre el sistema se mantenga controlado y no existan picos para los cuales el sistema no ha sido diseñado y evite que los componentes sufran daños y más que los componentes también el sistema en general, porque muchas veces es complicado poder en la manera práctica poder identificar dónde fue el error, dónde fue el sistema y sobre todo en lo que es en la parte industrial, cuando no se tienen en consideración estas partes, eh, mm, cambiar tarjetas suele ser muy complicado. Entonces, este sistema de control de corriente en lazo cerrado permite a que
los errores no superen lo que para lo que cual está diseñado el sistema. Entonces aquí vemos cada una de las señales y cómo cada una de estas interactúan para que el sistema se mantenga en estado estable. Entonces, aquí sigue mi compañero Raúl Rodríguez, el cual va a seguir explicando acerca de cada uno de los elementos y consideraciones que hay que tener en lo que es el mejoramiento del factor de potencia. Bien, entonces aquí tenemos lo que viene a ser una gráfica que va a ejemplificar lo que es la corriente del inductor y la corriente media del sistema. La curva azul viene a representar lo que es una corriente de referencia o ideal para el sistema. Esto es como la meta a alcanzar por este circuito. Y se puede aproximar mediante una función que es la que se muestra aquí. Cualquier punto de la zona expandida se cumple que IMWT es igual a valor absoluto de seno WT y esto es equivalente al valor propio de A, puesto que la oscilación del seno es muy pequeña, por lo tanto se tiene un valor casi cercano al valor de A, al valor de la magnitud. En cuanto a la corriente inductor, viene a ser la curva roja. Eh, esta curva roja de aquí va a variar de acuerdo a las condiciones del circuito. Si el circuito demanda más corriente, va a modificarse y demás cuestiones, ¿no? En cuanto al voltaje de conmutación, es el que se observa acá en verde. Este voltaje de conmutación viene a ser lo que controla el interruptor de voltaje, puesto que al ser un troceador lo que hace es cortar, abrir, cortar, abrir, cortar, abrir la corriente para que se corte el flujo y esto de una baja de voltaje simulada, puesto que el voltaje nunca va a pasar a ser un valor inferior, pero al desconectarse el sistema una y otra vez, entonces el sistema como que reconoce un voltaje inferior al que de verdad se le está conectando. Y condición de corriente de entrada es que la que se muestra aquí. Esta es la condición para la corriente de entrada, que el valor de la sinusoidal, la magnitud, va a ser equivalente al propio valor de la magnitud, porque el seno genera una sección muy pequeña. En cuanto a que te enseño la etapa de potencia, aquí vamos a ver cómo tenemos un diagrama en cuanto tenemos una caja negra, en donde aquí va a estar, dentro de esto va a estar lo que es el circuito convertidor y todo eso. Afuera vamos a tener lo que es nuestra fuente. Y a la derecha vamos a ver lo que es la carga, lo que se va a alimentar con este sistema rectificador. Bien, entonces, va a entrar un valor RMS. Este valor RMS tiene una corriente de entrada y un voltaje alterno. Forma una onda sinusoidal porque puede ser descrita mediante un seno o un coseno. Pero siempre se usa el seno. Por el factor de potencia ideal, el coseno del ángulo del desfase debe ser cercano a uno, lo cual en la realidad no es algo 100% factible o viable, siempre va a haber una pérdida de esta eficiencia. Entonces, lo que se hace para minimizar las pérdidas es que se busca que tanto la corriente como el inductor, con la corriente como el voltaje estén en fase. O sea, esto es lo que nos da la parte teórica. Al buscar la eficiencia al 100%, tenemos que la parte teórica nos dice que tiene que estar en fase tanto voltaje como corriente. Esto es nuestra meta de alcanzar, obviamente con las limitantes propias de un sistema real. Esto no va a ser logrado en toda regla. Va a haber una pérdida de eficiencia, pero la idea es que se trate de obtener esta meta teórica lo más cercana posible. Eh, ok, el componente principal del sistema viene a ser lo que es el que se encarga de cortar la corriente y demás. Este convertidor se encarga de elevar el voltaje y así también corregir el factor de potencia, puesto que con un factor de potencia elevado va a tener una pérdida de energía, que la cual no nos va a beneficiar en nuestro sistema. Este diseño considera el convertidor tiene una eficiencia del 100%, que es lo que se menciona, que teóricamente tiene una eficiencia del 100%, pero eso no es la realidad. Puesto que en la práctica el sistema tendrá algunas pérdidas, pero la idea es que sean mínimas. La salida de este sistema va a ser DC. Se va a tener un convertidor de AC a DC. Entonces, el valor de C es una corriente continua con voltaje de salida en DC. Y esto es importante para suministrar una potencia constante a la carga, puesto que si hay unas oscilaciones, este valor va a variar. Bien, entonces en cuanto a los criterios de diseño que se tiene para este sistema, vamos a tener que la corrección del factor de potencia asegura que la corriente de entrada esté en fase con el voltaje de entrada. Esto es lo que se va a buscar en lo más cercano posible. Una eficiencia ideal se considera que toda la energía desde que entra al sistema es la que sale. Obviamente,
esta caja negra que se llama PFC Boost Converter va a perder energía, ya sea en forma de calor y demás. Salida de DC constante, pues la salida de ser corriente continuo, el corriente y voltaje continuo en DC para que el sistema marque una potencia de salida constante. Aquí tenemos lo que viene a ser el esquemático de continua. Vemos cómo tenemos aquí. Esto que se observa aquí es un puente de diodos. Yo lo represento como un solo símbolo de Dios, pero internamente son cuatro diodos conectados en serie, como una forma de rombo en serie entre ellos, para conseguir que se filtre solamente lo que son los voltajes positivos o los negativos. Tenemos también lo que viene a ser el MOSFET, que viene a controlar lo que es la conmutación para así poder controlar el troceador. Bien, entonces lo que tenemos aquí es que el inductor, después de la rectificación, que es el que se encarga del inductor, es importante, ya que este es el que almacena energía. En caso de que el sistema requiera más energía de la que está dando en el momento, el inductor llega y la provee para mantener un flujo constante de corriente. Se está aprovechando una de las características propias de un inductor, que es que se oponga a sus cambios bruscos de corriente. El interruptor viene a ser un MOSFET, puede variar, puede ser otro dispositivo, pero por lo general es un MOSFET, que es el más utilizado. Cuando Cuando lo que viene a ser la carga está consumiendo, entra en juego tanto el inductor como el capacitor. Por eso que el capacitor es el que se encarga de filtrar aún más el voltaje de lo que ya se filtra después de la etapa de rectificación. Este filtrado permite que la corriente de DC sea todavía más cercana a un valor ideal propio de DC. En cuanto al diodo, el diodo que tenemos aquí, este diodo permite que la corriente fluya hacia la carga y que no hay un retorno de corriente cuando haya una oscilación en la conexión, o sea que se abre y se cierra. Cuando esto suceda, entonces el diodo va a venir a proteger al sistema y que no haya una corriente de retorno. En otro capacitor, este es el que libera esa energía a través del diodo en caso de que el sistema lo requiera. Este va a proveer la energía suficiente para que el sistema requiera más potencia en ese momento. Estos elementos que son conocidos por su oposición a cambios bruscos en sus valores de voltaje corriente almacenan energía. Esta energía puede ser liberada acorde al sistema lo necesita. Y así poder trabajar correctamente sin ningún tipo de interferencia, falla o falla de funcionamiento. Bien, aquí tenemos lo que viene a ser Bueno, aquí tenemos una simulación. Una simulación vemos como aquí tenemos... aquí tenemos nada más lo que es la parte de rectificación. No tenemos lo que es el filtrado ni nada de eso. Por lo tanto, vemos como tenemos una onda sinusoidal cortada. O sea, no es cortada, es más bien reflejada de todo lo que está en el eje negativo al eje positivo Y. Esto es lo que hace el puente de Dios. El puente de Dios es el que permite hacer este tipo de rectificación en el voltaje de entrada. Esta constante, y también tiene un señal de referencia para mantener un control de la señal. En cuanto al bloque que se observa aquí, o sea, aquí tenemos una señal de referencia que es 0.999, es un aproximado a 1, y tenemos un bloque restador, el cual se va a encargar de generar un control en la salida, puesto que va a tomar el valor constante y tomar una, una gráfica triangular para que lo que va a suceder es que cuando el valor sea positivo, o sea que digamos que la regla triangular tiene una oscilación entre 0 y 5, entre 0 y 2, y el valor que se puso aquí es 0.999, entonces se va a obtener que cuando el valor de la triangular tome el valor de 0.999, va a haber un cambio entre un valor negativo o positivo de la resta. Eso es lo que permite que a la salida del bloque restador salga un relé, que es lo que va a generar el pulso, que va a permitir que el MOSFET entre en un modo de operación a manera de troceador, y esto va a hacer lo que en conjunto permita que el sistema se rectifique. Aquí vemos que no tenemos un inductor y un capacitor, pero es solamente porque estamos hablando de la etapa de potencia. Como vemos aquí, es solamente el diseño de la etapa de potencia, no es la etapa de rectificación ni nada de eso. Entonces, en cuanto a los armónicos de aquí, pues si se coloca esto en un osciloscopio, vamos a ver exactamente lo que se observa en esta captura de scope, la gráfica que tenemos ahí. Y eso tiene una función fundamental y más cuestiones que se pueden analizar para tener
un análisis más detallado de lo que está sucediendo en el sistema. Aquí se puede hacer lo que es la transformada de Fourier y demás cuestiones para conocer partes críticas del sistema, correcciones a hacer, ya sea para buscar un valor ideal de resistencia o capacitor para que ese sistema funcione correcta y adecuadamente. Eh, Aquí tenemos lo que es un análisis intuitivo. Este análisis intuitivo viene a ser, bueno, viene a ser una gráfica generada mediante las distintas transformadas de Fourier. Aquí tenemos que la frecuencia fundamental usada fue 120 Hz y si está rectificada es el doble de la frecuencia de entrada. ¿Por qué? Puesto que si es 60 Hz es porque cada ciclo dura cada segundo se tiene 60 ciclos, pero recordemos que la señal original era una sinusoidal. Ahora la sinusoidal se tomó la parte negativa y se reflejó al lado positivo. Ahora vemos que se duplicó la frecuencia con la cual se van a repetir la onda. Por lo tanto, ahora la frecuencia no es de 60, sino es 120 hercios. Puede ser una reducción de media onda. Esto es algo común en este tipo de situaciones. Se duplica la frecuencia de salida. Tenemos una distorsión armónica. Esto es propio en un sistema de este tipo, puesto que va a haber su distorsión por ruido y demás cuestiones. En cuanto a la distorsión, se mide y se saca que se obtiene que es un 22,73% de distorsión armónica entre las distintas frecuencias fundamentales con respecto a la fundamental principal. En cuanto a los secundarios, tenemos aquí los gráficos. Aquí tenemos aquí el THD, que viene a ser lo que se mencionó, que es la distorsión. En cuanto a los armónicos secuenciales, muestran armónicos de frecuencias de 100, 240, 360 y 480 Hz, cada una con una magnitud menor a la frecuencia fundamental. Bien, en cuanto a, vemos que la gráfica de la izquierda muestra cuatro ciclos de señal rectificada y la transformada de Fourier lo que ya van a hacer es analizar uno de los ciclos, puesto que los demás son lo mismo pero repetido. Viene a proceder a lo que es la descomposición individual de cada uno de estos y analizarlos correctamente de forma individual. Esta comparación confirma que el modelo representado con precisión, o sea, esta comparación que se hizo viene a ser lo que comprueba que lo obtenido de forma teórica es congruente con lo que se pone en una predicción real. Obviamente, con una eficiencia que no será del 100%, sino de un valor un poco menor, puesto que no es un sistema ideal y no se va a tener una respuesta 100% perfecta. Y finalmente vamos a tener lo que es el diagrama de bloques básico de un controlador de circuito converter. Aquí tenemos ya un poco más detallado, tenemos lo que ya se mostró en la simulación previa, tenemos lo que viene a ser la fuente de entrada propiamente, el inductor, el transistor de conmutación, que viene a ser el encargado de recibir el pulso y permitir el paso de corriente y abrir el circuito o cerrándolo conforme sea conveniente. Tenemos lo que es el transistor de conmutación, que viene a ser el transistor Q, el diodo, que es el que permite que la corriente fluya al capacitor y esta la rectifique en caso de que así sea necesario. Porque una vez que se rectifica la onda, se requiere un filtrado que va a ser logrado con ayuda del capacitor. Este es el que se encarga de suavizar el voltaje de salida sobre una salida de voltaje constante y sin ningún tipo de oscilaciones que puedan afectar a la carga para conseguir el voltaje, un voltaje DC más cercano al esperado. Vemos también cómo tenemos aquí, vemos también cómo tenemos aquí lo que viene a ser un sensor de voltaje, una entrada de la forma de onda, puesto que aquí vemos cómo tenemos lo que es la forma de onda rectificada, accede a un multímetro, el cual se va a encargar de detectar la forma de la onda, la entrada de el voltaje y demás cuestiones, para en conjunto con el transistor, el MOSFET, perdón, generar los pulsos que vayan a permitir que el sistema se mantenga una eficiencia cercana al 100%, buscando que un voltaje de corriente esté en fase. De esta forma, por eso tiene que sensar voltaje corriente para que en conjunto con el transistor hagan esta corrección para poder tener una eficiencia lo más cercana posible a lo real. Luego, como tenemos la carga experimenta un voltaje de salida. Este voltaje de salida, como ya se mencionó, viene a ser el proveniente de la fuente rectificada, pero filtrado por el capacitor. De todas formas, es un cierto rizado, pero este rizado se lo puede considerar despreciable para ciertas aplicaciones. Obviamente, también este circuito aquí es un poco simple, puesto que, por ejemplo, si uno ve la hoja de datos de un integrado, uno recuerda el integrado como uno lo aprendió en clase como algo simple.
un resistor, una resistencia, dos op-amps y listo. Pero el integrado por dentro de sí tiene ese circuito que conocemos básico, pero con muchísimas más elementos, más conexiones. ¿Por qué? Porque este es un circuito básico, con lo básico, todo lo que se necesita para que este funcione. Pero hay distintas cosas a considerar, como es algún dispositivo que se encarga de eliminar el ruido, eh, un- alguna señal que en conjunto con otra permite un mejor rizado y demás cuestiones que obviamente no se van a colocar aquí porque es algo didáctico, pero el capacitor, esto es lo que ayuda, ¿no? Una vez que lo filtra, saca un voltaje DC que permite alimentar la carga y tener un voltaje DC constante. Muchas gracias.